El fantasma errante. Oscar, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos los peludomaníacos, buenas noches Gina, buenas noches Nacho. Hola, amigo. Espero que se encuentren bien. Sí. Igualmente, esperamos lo mismo. Sí, bueno, yo desde hace mucho quería contarles un relato sobre una experiencia personal. Sí, amigo. Bueno, de que nos sucedió a mi familia y a mí, desgraciadamente. Permíteme tantito. Claro. Sí. Claro que sí. A ver, Si ya tiene rato que nos lo quiere contar, ahora. Ya, que acerqué una silla para sentarme. Sí, perfecto. ponte cómodo, amigo. Ponte Ajá. cómodo porque va para largo, ¿eh? Sí, bueno, esperemos que no tanto. Bueno. Muy bien, amigo. Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, en mi familia pues siempre nos hemos dedicado al negocio. Ajá. Mi papá tiene unos locales de frutas en un mercado y pues yo tengo una panadería. Pues le echamos ganas y pues como todos, ¿no? Yo creo que le hacemos nuestro mejor esfuerzo pues para que nos vaya bien. Claro, amigo. Pues sí, lamentablemente pues mucha gente no lo ve así, piensa que las cosas las tiene uno regalados o que de la noche a la mañana pues se hace uno de las pocas cosas que pueda uno tener. Sí. Y entonces pues empezamos a notar primero fue en la banqueta que nos tiraban como tierra, pero eran de una manera inusual, porque Sí. como si era como si agarraran un puño y lo dejaran así como cuando las hormigas hacen su casa, por así decirlo, Sí. como van haciendo los montoncitos de tierra. Sí, su hormiguerito, sí. Ajá, entonces empezamos a ver así, pero no tomamos importancia. Y pues diario lo barríamos. Así fue como un mes más o menos. De ahí ya no era tierra así en forma de montones, ya era como mezclado con aceite o grasa y lo embarraban en el zaguán, en la puerta, en la banqueta. Ajá. Y pues ya nos empezó a llamar la atención, porque a partir de ahí pues sí se vino una racha fea en los negocios. Se nos empezó a bajar la venta tanto a mis padres en su negocio como a mí en el mío. Ya entiendo. Pero pues eso no fue lo peor. Sí. Haz de cuenta que en la casa, Nacho, Sí. en tu casa, en la casa de todos ustedes, Gracias. esto fue en el mes de marzo, abril, por estas fechas más o menos. Se sentía un frío en la sala, pero un frío como cuando abres el refri, así se sentía. Sí. Siendo que en estas fechas pues no existe frío, hace un montón de calor. Sí. Y entonces empezó ahí en la sala y todos pues nos sacábamos de onda, pero pues no le tomamos tampoco mucha importancia. Luego en el patio empezaba a oler como basura podrida, no sé, olía muy feo. Igual todos los días lavábamos y nunca encontramos qué era lo que apestaba, porque si ya llegaba un olor Muy fétido. fuerte. Sí. Sí. Entonces en las orillitas de la pared habían gusanos blancos. Ajá. Larvas. Ajá. Y entonces igual tampoco tratamos de no tomarle tanta importancia y pues lavábamos, limpiábamos bien. Pero ya lo fuerte empezó a finales de abril, cuando estábamos todos en la sala y de repente en el pasillo que da de la sala al baño pasaban corriendo, se escuchaban los pasos de una persona así corriendo, pero iban de ida y de vuelta. Entonces ya cuando nos asomábamos pues no veíamos nada y todo eso fue aumentando. Después ya no eran nada más los pasos en el pasillo, ya en las noches se escuchaba en la cocina cómo acomodaban los platos, como cuando los acabas de lavar empiezas a ponerlos en su lugar. Sí. Así se escuchaba. Y mi cuarto está en la parte de arriba, pero para llegar a él tienes que subir las escaleras que están por fuera del patio, pues no están por dentro. Y en esas escaleras se escuchaba como corrían, pero como en tacones, se escuchaban unos tacones, así que corrían y bajaban las escaleras y las subían. Entonces ya nos empezamos a preocupar un poco, y lo de la tierra y eso pues dejaron de hacerlo. Ya después como que aventaban desde afuera como jitomates. Okay. Se veían así los jitomates en el patio. Y igual la racha
negocio mal. Y entonces todo empezaba a ir mal. El negocio que no prosperaba, algunas otras cosas que pues empezaron, yo creo, que a inquietarlos, Oscar. Sí, demasiado, porque lo peor fue que entre nosotros, tengo 2 hermanos más, pues ya nos empezábamos a pelear por cualquier cosa. Mis papás, pues como que ya todo estaba muy tenso el ambiente. Mi papá pues se enfermó y pues lo llevamos con doctores, nadie supo decir bien qué tenía. O sea, él nomás no tenía ganas de hacer nada, decía que se sentía mal. Pues sí, fueron tiempos muy difíciles porque pues entre la incertidumbre de no saber qué estaba pasando, los negocios que no marchaban bien, y pues ya no dormíamos bien porque toda la noche eran de cosas raras. Sí. Por ejemplo, a mí se me subía tenía la famosa subida del muerto. Era como a las 3 de la mañana, era sentir una presencia en mi cuarto y de repente no poderse mover. Y por más que intentaba abrir los ojos, pues no podía. Pero lo raro es que escuchaba una risa, pero se escuchaba en el cuarto, o sea, no la escuchaba yo en la mente, sino la escuchaba en la risa en el cuarto. Sí. Recuerdo que la última vez que me sucedió fue que yo pude abrir los ojos y veía como gente así a mi alrededor, y había un montón de cirios y veladoras así alrededor, y la risa seguía y seguía. Pues ya como pude me puse a rezar, no me venía a la mente ningún rezo, no los rezaba completos, no sabía, o sea, fue muy fea esa experiencia. Yo creo que fue de las peores que he vivido. Entonces pues en una ocasión vino una comadre de mis papás a ver cómo estaban, y ya pues le contaron, y pues le dijo la comadre pues que eso no era normal, que pues ella pensaba que era brujería, porque ella pues había vivido una experiencia parecida. Sí. Y nos llevó con una señora que ella conocía, que era de su confianza, que dice que le había ayudado mucho. Ajá. Nosotros pues un poco incrédulos, porque pues no creíamos en eso hasta ese momento, a pesar de todo lo que vivíamos, como que no queríamos ir muy bien, pero pues causas desesperadas, medidas desesperadas, claro. Así que pues fuimos. Esta señora pues era una bruja. ¿Cómo lo supimos? Por lo que les voy a contar a continuación. Sí. Resulta que llegamos a su casa de la señora, una señora más o menos como de 70 años, me acuerdo, muy amable la señora. Nos pasó a su casa. Ella tenía un cuarto donde ella atendía. Ella nos pasó, nos sentamos y nos preguntó qué era lo que nos sucedía, pues ya le contamos. Sí. Y se puso un paliacate, recuerdo, en la cabeza, y empezó a rezar. Primero empezó a rezar oraciones comunes, Padre Nuestro, Ave María, y de repente empezó a hacer rezos en otra lengua. Algo impactante, porque la voz le empezó a cambiar. Conforme iba pasando sus rezos, y nos preguntaba entre los rezos y así cosas, ¿no? Sí. Como qué encontrábamos, la tierra, en qué posición de la puerta la encontrábamos, en la fachada, del patio, ¿no? Y total que al final de sus rezos y eso, era otra persona totalmente diferente a la que nos había atendido. Pues sí nos sacamos de onda. Total que... O sea, amigo, perdón, ¿le cambiaba la cara? Le cambió totalmente. O sea, cuando empezó cuando nos recibió, tenía una cara, pues como de una, ¿cómo decirlo? De una persona normal, por así decirlo, a unos rasgos gruesos. Sí. O sea, sus ojos como que se le nublaron, o sea, como que se hizo, por así decirlo, varonil. Una persona gruesa, tosca, y era la que nos estaba hablando. Sí. Y ya nos empezó a hacer más preguntas, nos leyó las cartas, y fue que nos dijo que sí, que efectivamente nos estaban haciendo un trabajo de brujería, pero que era un trabajo muy fuerte, hecho por una persona que realmente conocía y que estaba muy adentrada en ese mundo, y dijo que era un familiar.
un familiar cercano. Lo más impresionante es que nos dijo su nombre. Porque por lo regular te dice, no, es chaparrito, es gordito, Sí. canoso, así. No, esta señora nos dijo el nombre de la persona que nos estaba haciendo el trabajo. Y sí, resultó ser un tío político que vive al lado de nosotros. Ajá. Oye, pero ¿ustedes tenían problemas con él? Sí, porque ellos se quedaron con una parte de un terreno que Ya. mi papá les prestó para vivir. Sí. Entonces, pues él les pidió el terreno porque él quería construir, ampliar más la casa. Ajá. Y ellos pues obviamente no se querían salir y pero o sea, no fue una discusión mala, sino que le dijeron que le esperaran un poco, y mi papá pues les dio permiso, pero a raíz de eso nos dejaron de hablar, ya casi no los frecuentábamos, ya nos dejamos de ver. Ajá. Pero dice la señora que a raíz de eso ellos agarraron ese coraje hacia nosotros y por eso empezó por así El decirlo, la pleito. envidia de ellos Ujú. hacia nosotros. Sí. Y por eso empezaron a hacernos maldad. Ujú. Precisamente él, porque dice que él sabía hacer esos trabajos, que inclusive esa persona era un nahual. Sí. Pues sí nos sacamos de onda, pues nahual nomás lo habíamos escuchado en las leyendas que cuentan Ajá, en los pueblos, ¿no? Creer que realmente tuviéramos uno al lado y así pues era, lo sentimos imposible, ¿no? Sí. Pero total que ya nos dijo, ¿no? Cómo nos iba a curar, cómo nos iba a limpiar. No pidió mucho, nada más me acuerdo que pidió alcohol, éter y algodón. Ajá. Para limpiarnos. Ella del cuarto tenía una vasija, así como donde hacen el arroz, esas arroceras así amplias, Sí. así grande, la tenía, yo me acuerdo. Entonces agarraba el algodón, igual haciendo sus rezos y todo, nos pasaba por todo el cuerpo el algodón a cada uno de la familia, y en el piso puso periódicos. Sí. Pero lo que también nos impresionó fue que cuando nos limpiaba con el alcohol caía tierra en el periódico. ¿De dónde caía? Es lo que hasta la fecha no sabría decir de dónde salía esa tierra. ¿Del mismo Porque algodón? sí, como si nos la quitara del cuerpo. Haz de cuenta que nos tallaba, Sí. y como si estuviéramos sucios, se escuchaba cómo caía en el papel, y al Ajá. ver esa tierra, Sí. era tierra negra. Y ella nos decía, es que esa es tierra de panteón con la que trabaja esta persona. Ajá. Y pues nos la mostraba, o sea, era evidente que ella estaba, porque nosotros veíamos cómo caía la tierra. Sí. Y entonces pues ella seguía con sus oraciones y al final echaba alcohol en esa vasija y la prendía, y ella seguía haciendo sus oraciones, pero de esa vasija del fuego se formaban figuras, Sí. y nosotros veíamos la cara de la persona esta se formó en el fuego. ¿En serio? Luego O hasta- sea, ¿ustedes detectaron que el rostro de la persona que les estaba lanzando el daño se Era- plasmó ahí? Sí, y pues te lo digo porque yo Qué lo fuerte. vi, luego Sí, amigo, preguntándole sí. a mi familia, todos vieron Ujú. lo mismo. Sí. Porque ya saliendo porque para esto las sesiones que ella hacía eran los martes y viernes, Ujú. nada más esos días nos atendía. Sí. No podía ser otro día ni otra hora que no fuera en la tarde, después de las 5. Ajá. ¿Por qué? No lo sé, o a lo mejor nos dijo, pero pues entre tanto pues se me olvidó. Ujú. Entonces nosotros vimos la cara de esta persona en el fuego, Ujú. y haz de cuenta que cuando el alcohol está por extinguirse, ya ves que hace como una pequeña explosión. Sí, amigo. Ajá, en esa pequeña explosión salió un perro. Nos estabas platicando, amigo, que cuando te hicieron esa limpia ya en el algodón, en el último algodón, salió como un perro. Ajá, cuando prendieron el alcohol, porque la señora ponía la vasija alcohol y lo prendía Ok. y empezaba a rezar, pero cuando ella rezaba el alcohol como que hacía llamas, como si le echaran, como si lo avivaran, pues Ajá. se veía cómo subía y se formaban figuras, y entre esas figuras vimos la cara de esta persona. Sí. Y entonces ya antes de que se extinguiera
la última llamarada salió un perro, un perro grande, así fue como Rottweiler, se formó y se esfumó, pero como si, no sé, hizo un movimiento muy violento, no sabría dártelo, como si saliera corriendo, no sé. Entonces, pero para esto la señora nos dijo que no nos asustáramos si en el transcurso de lo que iba a durar las limpias empezaban a aumentar los sucesos extraños, porque esta persona iba a presentir que ya estábamos haciendo algo al respecto, iba a aumentar sus ataques, cosa que sí, así fue como sucedieron. Recuerdo que una ocasión mamá muy espantada en la mañana nos dijo que escuchó una voz que le estaba diciendo que ya sabía lo que estábamos haciendo, pero que no íbamos a sanar, y que ya se estaba cumpliendo su plazo. Sí. Total que todos estábamos con los nervios de punta, porque ya los pasos en el pasillo cada vez eran más más frecuentes, ya no solo era de noche, sino de día. Cuando uno estaba haciendo algo, se escuchaba cómo pasaban corriendo. Sí. En la noche, pues las pisadas en las escaleras, los trastes que se acomodaban, y curiosamente un perro todos los días se paraba fuera de la puerta por el lado de la calle a aullar. Sí. Entonces, pues sí, nos preocupamos, pero nos dijo la señora que pues eso iba a pasar, que estuviéramos preparados y que resistiéramos. Me acuerdo que la última limpia que nos dio, estábamos sentados y la señora pues nos estaba dando recomendaciones. En eso sentimos como algo venía caminando, y escuchamos los pasos, pero unos pasos como de un animal, así como un perro, y se escucharon que se iban acercando. De hecho todos volteamos hacia la puerta esperando que entrara, y en ese momento pues no entró nada. Nos salimos a asomar y efectivamente no había nada. Pues sí nos dio miedo, pero nos dijo la señora que ya habíamos terminado, y que el trabajo que esta persona nos había hecho ya se había lo había podido detener. Pero no sé si te acuerdas, Nacho, que hace como 15 días ¿sí? Te mandé una pregunta que le hiciste al maestro Soham de que cómo se podía alejar deshacerse de un nahual. Por supuesto que no se podía. Sí. Igual nos dijo la señora que por eso lo preguntaste, amigo. Sí, por eso, porque hasta la fecha pues sí nos sigue haciendo cosas, pero ya no se siente con la misma intensidad que se sintió en ese momento, porque la señora nos hizo nos pidió listones de colores, me acuerdo, y hizo como una especie de trenza, y nos dijo que la pusiéramos en el negocio y en la casa. Sí. Que lo que este trabajo iba a hacer es que todo tipo de magia que realizaran sobre nosotros, de hechizos, se amarraran, porque eso representaba los tipos de magia con los que estas personas trabajan. Entonces como que hizo una especie así como de amarre, pues, para que no nos afectaran, o nos afectaran en lo más mínimo, y hasta la fecha pues ahí lo tenemos y sigue funcionando. O sea, sí vemos, nos han pasado cosas raras, pero ya en mínima, o sea, ya menos como antes. O sea, ya es de que de repente vemos que pasa alguien, así, o sea, sí se ha disminuido, pero pues se ve que esta persona sigue en lo mismo. Sí. Entonces, pues ese es mi relato. La situación es que tu pariente sigue viviendo ahí junto, y él, ustedes sienten que sigue haciendo trabajos para afectarlos. Fíjate que tu relato es importante por varias razones. La primera, que aunque sean familiares nuestros, también ellos pueden sentir envidia de nosotros, de nuestros logros, de lo que vayamos consiguiendo, y en un momento dado no importa que sean familia, sino que esto al revés lo pone más grave aún, porque si son familia saben de qué adolecemos, cuáles son nuestras fallas, inclusive saben cuáles son nuestras costumbres. Muchas de las veces ellos son los primeros en enterarse, porque uno mismo les dice. La verdad es de que ¿quién va a desconfiar de su familia? Regularmente, pues cuando tienes problemas, cuando necesitas algo, a los primeros que acudes es a la familia. Entonces esto lo convierte en grave. Y por otra parte, lo que tú mencionabas, ¿no? De algún modo se enteró
que ustedes estaban haciendo lo posible por deshacerse de este maleficio y pues les mandaron otra advertencia. De ahí que nosotros siempre les sugiramos, ¿sí? ¿Está bien dicho? ¿Sugiramos? Les hagamos la sugerencia. Les hagamos la sugerencia que no lo comenten con nadie. Cuando vayan a hacerse un trabajo de liberación, cuando vayan a quitarse una maldición, no se lo digan a nadie, porque no sabemos si a quien se lo estás diciendo es precisamente la persona que te está causando el mal. Entonces, pues ellos también hacen un contraataque. No sé si me explico, amigo. Sí, de hecho, inclusive, a raíz de eso, pues les dejamos de hablar y inclusive yo una vez con este familiar me hice de palabras con él, y le dije que ya no lo quería ver cerca de la casa ni de mi familia. Y él me dijo, en forma de amenaza, me dijo: yo sé quién eres tú, lamentablemente tú no sabes quién soy yo. Ándale. Y yo le dije: no te creas, y ya así quedó pues prácticamente la amenaza. Pero pues sí sabemos quién es y por eso nos tenemos más cuidado con él. Y sí, hasta la fecha pues sigue lo mismo, pero como te digo, ya con menos fuerza, pero sigue en lo mismo. Ok, amigo. Pues interesante esta narración que nos acabas de regalar, amigo. Te agradecemos mucho y pues ojalá que no sea la última vez que platicamos. Te puedo contar otro relato, pero muy corto, sobre los artículos viejos de lo que estabas platicando. Ok, si es breve, con todo gusto, amigo. Sí, es muy breve. A ver. Mi abuelita tenía mucho la costumbre de los tianguis comprar juguetes en las chácharas. Y luego regalárnoslos a nosotros, a sus nietos. Una vez compró un elfo y en una fiesta lo estaba presumiendo y mi papá en forma de broma dijo: ay, qué feo está tu muñeco. Y todos los de la fiesta, era una fiesta pequeña, vimos claramente cómo movió los ojos hacia él. ¿Y sí lo movió? Sí. A lo mejor ese elfo ya estaba consagrado, amigo, ¿no? Sí. ¿Lo continúan conservando? No, lo regaló mi abuelita el otro día, quién sabe con quién. Sí, pero ya, claro. porque todo el mundo fue testigo fuimos porque también estábamos ahí, de cómo movió los ojos el elfo. Entonces se asustó y el otro día lo regaló. Ándale, Oscar. Y vaya regalito, que hizo tu abuela, porque a quien se lo dio, yo creo que también le sucedió algo similar. Bueno, ella se deshizo del mal y pues ve tú a saber a quién le tocó. Por eso también es recibirlo. importante no recibir regalos sin saber bien, ¿verdad?, la procedencia. Muchísimas gracias, Oscar, desde Catepec. Muchas gracias a ustedes y felicidades por el programa. Gracias, amigo. Soy Oscar Reyes, el que siempre comenta. Ándale, sí, aquí te leo seguido, amigo, pues me da gusto conocer tu voz. Bueno, ya te conocía porque la otra vez leí tu mensaje, ¿no? Pero me da muchísimo gusto platicar contigo y espero no sea la última vez, ¿eh? Sí, esperemos que no. Ok, amigo, pues aquí estamos al pendiente de lo que tú gustes. Sí, gracias. Hasta luego, amigo. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, muy bien. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Salina Cruz, Oaxaca. Oaxaca, un lugar maravilloso y esos paisajes ni se diga, pero qué bueno que también aquí nos puedes comentar algo espeluznante que haya ocurrido por allá. Muy bien. Estos últimos días ha estado haciendo demasiada calor, pero demasiada, que incluso dentro de nuestras casas se siente como si fuera un horno prácticamente. Bueno, entonces hay una cancha que está cerca de mi casa. No está tan lejos, estará como unos 50 metros. Hay una cancha. Yo vivo hasta la parte más alta en un cerro. Bueno, en este lugar pues obviamente no hay personas ya en la noche. No hay nadie, pues casi nadie viene a jugar, nadie se acerca a este lugar. Y pues suelo venir a acostarme acá a mirar el cielo en las noches porque también no se aguanta el calor que hace. Bueno, entonces suelo venir a acostarme y veo el cielo. Pero ayer me pasó algo muy curioso. Estaba acostado mirando el cielo, escuchando música, y justo veo cómo se abre como un destello. Así como, no sé si han visto las televisiones antiguas, cuando se apagaban así como en forma de, como un destello, ¿no? Como que se cerraba la pantalla en un destello. Así es como vi en el cielo
una luz. Y pues aquí como prácticamente todas las noches es un diario, pues se ve una nave siempre sale una nave, y como que hay una refinería, se ve cómo la nave atraviesa la refinería y vuela a través de los cerros, es todas las noches. Entonces pues yo no me sorprendí. Lo que sí me llegó a sorprender es que después de que se abrió ese destello en el cielo, salió como una especie de medusa, como esas medusas del mar, simplemente que iluminada con luz azul. Y avanzó, o sea, una especie como de medusa, iba en el aire, a través, así como moviendo las manos o los tentáculos que tienen las medusas, se desplazaba así. Cuando salió ese resplandor, y o sea, yo estaba solo, y salió la medusa y avanzó como unos cuantos metros sobre el cielo, y después se abrió otra vez ese resplandor y ahí mismo desapareció. O sea, sé que es algo sorprendente, algo que no todos pueden creer, y pues sé que si lo cuento muchos no lo van a creer, pero eso es lo que yo vi, eso es lo que sucedió. No, por supuesto que así creemos, y es algo que viviste y que además, pues Eduardo, ya que pasó el tiempo, ¿qué explicación tú le puedes dar? No, pues me puse a investigar sobre alienígenas medusas, ¿no? Y encontré un video que encontré ahí sobre una gasolinera en donde sale así un alien, pero es casi idéntico, nada más que no se alcanza a distinguir muy bien, en donde un alien así tipo medusa, igual con una luz azul, baja una gasolinera, pero por la madrugada. Es un video que estaba ahí en YouTube, y pues yo me quedé así sorprendido porque pues esa cosa que vi, pues es real, pues, y se lo conté a mis hermanas y a mi papá, y y se la pasan vacilando, pues, o sea, porque dicen, no manches, ¿cómo viste una medusa, o sea, así en el cielo? Pero pues es lo que vi, o sea, no puedo cambiar la realidad, pues. Exacto, es una cuestión que no tiene explicación lógica, ¿no, Eduardo? Sí, exactamente, incluso en esta cancha, a veces me he quedado en la madrugada, como 2 o 3 de la mañana, porque no sé, se siente tranquilo aquí el ambiente, pero sí me han llegado a asustar, como hay porterías así de metal. También he escuchado cómo llegan y las tocan, así como si las estuvieran tocando con una moneda, pero pues no hay nadie aquí. A veces, o sea, yo le digo, trato de contener mi miedo, y a veces le digo, ven, siéntate, vamos a platicar, o sea, nada más así de broma, pues yo siempre bromeo así para que no me gane el miedo, porque si te domina el miedo, obviamente te atacan esos seres, pues. Ok, pues sí, es algo que tú tienes razón, y que a partir de que nosotros vivimos estas experiencias es que empezamos a hacer algunas conjeturas, y nos agrada muchísimo, Eduardo, que hayas tenido esa confianza y que nos lo hayas platicado aquí en el programa. Ok, muchas gracias, sí, es breve, pero pues es lo que hay. Gracias. Ok, amigo, Pero muy muchísimas interesante, gracias. por Estuvo supuesto, bueno, Eduardo, sí, claro. gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yusef. Yusef, nada más te voy a pedir por favor que si tienes altavoz o manos libres, a ver si lo puedes quitar. ¿Correcto? ¿Ahora es mejor? Sí, para no que no se distorsione tu voz. Yusef, ¿de dónde nos hablas? De Mérida, Yucatán, amiga. Saludos, un lugar bellísimo, y qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué nos quieres contar? Claro que sí, gracias y buenas noches. Buenas noches. La historia que les quiero contar el día de hoy es de unos amigos y yo que nos reuníamos casi todas las noches para ir a, no sé, caminar, fumar algún cigarrillo, ver las estrellas. Éramos 3, Luis, Chucho y yo. Pero resulta que nos gustaba ir a una calle en particular, una calle mala, y en ese tiempo todos los terrenos de por ahí eran baldíos. Ahora es una colonia muy grande, con casas muy bonitas y todo, pero en ese entonces eran terrenos ejidales, era monte. Entonces, un día fuimos a una barda dentro de un terreno en el cual enfrente nos quedaba una casa que nos gustaba ver mucho con las palmeras y todo desde la oscuridad, mientras platicábamos y todo. Y alrededor de 1 hora o 2 estuvimos ahí platicando y cotorreando, vamos a llamarle, hasta que de repente, pues, oye, como que ya es tarde, ¿no? Vámonos, sí, vámonos. Y no nos habíamos percatado de la hora, era aproximadamente las 12 de la noche.
Entonces, al venir de regreso por las calles empedradas, las paredes de los terrenos con monte adentro, terrenos baldíos, pues veníamos caminando y de repente hubo un momento en el que después de 4 calles, y aún nos faltaban como 4 más hasta llegar a nuestra calle que ya tenía luz, pero ahí estaba oscuro, solo luna llena, así como hoy. Sí. De repente, del lado izquierdo, había un pedazo de muro grande, y en ese instante terminó el muro y una distancia como de 1.5 metros, y volvió a empezar la barda, pero dentro del terreno, a lo lejos, como a 6 u 8 metros, o 10 a fondo, habían ramas y árboles tirados, secos y muertos a lo lejos. Pero muy curioso, cuando vimos el segundo paso, volteé, éramos 3, y al mirar al lado izquierdo vimos a una imagen, una persona como con ropa de mestizo, pantalón blanco, camisa blanca, un sombrero, súper brillosa la imagen de la persona, era como si destellara luz, una luz blanca, o como si fuese fuego, algo así blanco, tirado maltrecho entre las espinas del monte, pero su ropa y todo él de un aspecto impecable, vamos a llamarle, pero muy sorprendente, porque pues quién brilla, ¿no? Claro. Y en ese instante, al caminar los 2 pasos, nos volvió a quedar un muro y nos volteamos a ver todos y dije, ¿viste eso? ¿Viste eso? Sí, yo también. Pues me envalentoné y regresé los 2 pasos para ver si en el monte seguía habiendo algo, y ya no estaba la imagen luminosa. Oye, y después de ver esta aparición, bueno, porque también nos describe ese lugar, y esta aparición estaba impecable, entonces también no concordaba mucho, ¿no? No concordaba. Impecable en cuanto a su luminosidad, pero parecía que estaba tirado como si estuviera golpeado y recargado entre espinas, entre sentado y acostado, con la cabeza cabizbaja. Pero toda su ropa y todo su cuerpo, todo él era luz. Humano, pero hecho luz. Entonces yo creo que más bien era como una ánima de algún antepasado de esas tierras, de los ejidatarios y demás mayas que vivieron por ahí. Pero fue muy impresionante porque pues no fui el único que lo vi, los 3 lo vimos al mismo tiempo, y un paso atrás de regreso ya no estaba ahí, no había dónde más ir. O sea que en segundos desapareció. Y entonces a pegar la carrera como locos, cosa que nunca se me olvida hasta el día de hoy, porque realmente no he vuelto a ver algo como eso. Vaya, pues qué impresión. Sí. ¿Este lugar en dónde fue? Para amigos que estén por ahí nos puedan reportar si también han sufrido algo igual. Este lugar es en Mérida, en una colonia que se llama Leandro Valle, cerca de un poblado que se llama Chichi Suárez. Es famoso por ahí, está la Macroplaza, hay una hacienda. Vaya. Como le digo, ahora está muy concurrido, pero en aquellos ayeres, vamos a llamarle en el 89, en el 90, pues ni siquiera existía el fraccionamiento que hay por ahí. Entonces todo era monte, eran terrenos, albarradas, obscuridad, piedras, pero muy bonito, o sea, solo recordarlo me pone la piel de gallina nuevamente. Claro, amigo. Oye, pero cero miedo, ¿verdad? No sintieron nada de miedo, nada de... Pues corrimos, sí, la verdad sí. ¿Sí? Al ver eso, o sea, fue como una sorpresa. ¿Lo viste tú? Lo vi yo también, parecía como si fuese una veladora encendida la persona. Sí, y regresar y el descubrir que no estaba ya en ese instante, fue entonces encendió la alarma para correr. Okay. Y sintió un escalofrío. Ok. Pero todo bajo control, o sea, no fue nada que les perturbara, que en algún momento dado los pusiera como que les pesaban los pies, que no podían respirar. O sea, simplemente fue un sobresalto, ¿no? Un sobresalto, pero sí hubo una densidad en cuanto a la pesadez, ahora que lo mencionas. Ajá. Al correr, querías correr tan rápido, pero Sí. realmente no sentías que pudieras avanzar como tú sentías que estabas corriendo. Okay. Y más era el miedo aterrador, como petrificado me Sí. sentía. Sí. Fíjate que te pregunto esto porque a veces
hay seres que se manifiestan y lo que los delata es su vibración. Pero tú podrías decir que este ser no era malo, tú de hecho lo acabas de declarar, ¿no? Que era algo bueno, ¿no? Sí, era muy apaciguado en lo que él estaba, ahí tumbado en el monte, brillando, pero pues la sensación de un mortal pues fue, sí hubo espanto, pero no él como tal de asustarnos o algo así Ajá. No sé, más allá como diabólico o algo, Sí. no parecía. Yo más bien pienso que hubiera sido el ánima de alguna persona que tal vez no descansó. Ok. Pagó por ahí. Muy bien. Pues perfecto, amigo, no sé si quieras agregar algo más. Pues un saludo a todos los que me escuchen, a Cristian, a Alan y a todo México. Gracias, amigo. Sí, claro. Gracias, y gracias a ustedes, y me comunicaré pronto porque tengo más historias para contarles. Yo creo que la zona esa está un poco como, no sé, como que hay muchas cosas para contar, muchas historias y anécdotas. Muy bien, amigo, pues aquí los vamos a estar esperando, ¿eh? Claro que sí, un placer, que pasen buenas noches, gracias por el programa, excelente. Hasta luego, amigo, que descanses, buenas noches. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Saludos. Saludos, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Atlanta, en Georgia. Saludos a todos los peludomaníacos por allá. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, primero quería saludarlos porque pues, es un gusto platicar con ustedes. He escuchado La Mano Peluda desde hace añísimos, cuando estaba en México. Yo vivía en la Ciudad de México cuando todavía estaba Juan Ramón Sáenz con ustedes. Ay, sí. Entonces ya eres peludomaníaco, pero de hueso colorado. Sí. Ah, qué bueno. Sí, y los miedos que nos metían y todo, entonces sí, bastante divertido y muy entretenido. Qué bueno. bueno. Vamos a ver que pues, todavía tiene su programa. Me gusta mucho que estés aquí y que además quieras participar. Es algo que me pasó cuando tenía 10 años. No tengo 29, entonces pues como 20 años. En ese tiempo vivimos en la Ciudad de México y mi mamá trabajaba en cancerología, que está acá en Tlalpan. Sí. Y entonces ella trabajaba en el turno de la noche y llegaba a la casa como a las 2, 3 de la mañana, por ahí. Entonces yo me quedaba en la casa, vivía con mi abuela, pero siempre me desvelaba esperando que llegara mi mamá. Y ya que escuchaba que sonaba la puerta, pues ya me iba a dormir tranquilo, ¿no? Sí. Y una noche, como no sé qué hora sería, la 1, a las 2, por ahí, estaba acostado y en mi cuarto, estaba completamente apagadas las luces, se empezaban a escuchar los llantos de una niña. Y junto con el llanto de la niña se empezó a escuchar una respiración muy fuerte, pero no una respiración humana, sino como una respiración de un animal, como si fuera un perro, como los pitbulls que respiran y gruñen al mismo tiempo. Sí. Y entonces me volteé porque yo estaba acostado viendo hacia la pared y volteo para ver de dónde viene el sonido, y en el fondo del cuarto se veía una figura humana, pero bastante grande, como que será 1,80 m, 2 metros, algo así, y que traía un como costal, y del costal venía el llanto de la niña. Yo digo que era el Coco, quién sabe, ¿no? Pues sí, porque lo oías clarito. Sí, y pues era niña, entonces pues sí me desperté y lo único que hice, me acuerdo que me cubrí con la cobija y empecé a rezar, y se seguía escuchando el ruido y se escuchaba que se acercaba más y más, y lo único que me acuerdo que hice fue taparme con la cobija y estar rezando, y después de ahí desapareció, pero nunca supe qué fue, y lo platiqué con mi mamá y mi abuela y todo, y todo el mundo decía que pues, seguro había tenido una pesadilla, pero yo estaba despierto, entonces no tengo idea de qué habrá sido. Vaya, pues lo cierto es que han pasado casi 2 décadas y tú tienes ese audio, ese sonido en la mente y no lo has podido olvidar. Sí, entonces quién sabe qué habrá sido. Pero bueno, pues al menos ya nos dio para que se quede aquí tu testimonio en el programa. Te agradecemos muchísimo, Arturo, tu participación. No, muchas gracias por recibir la llamada y mucha suerte con el programa.
Gracias y saludos. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Y ya tenemos aquí en la línea a Adán, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿dónde nos escuchas? De Cancún. Ándale, mira este lugar tan maravilloso y que acá en la Ciudad de México, al menos cuando nos dicen Cancún, deseamos estar por allá y qué bueno que te estás reportando. Adán, ¿qué nos quieres comentar? Es que he pasado por muchas cosas. Tengo historias de la Llorona, una presencia muy fuerte, de ovni y de fantasmas, pero más que nada la que sí me gustaría contar y tener sus comentarios, porque no creo que sea el único que haber pasado esta situación, Sí. es que en una ocasión, pues yo normalmente fui muy de sentir presencias, pero cuando yo estaba en mi habitación y me iba por dormir, era mucho de hablar a mis papás o a mis hermanos que me acompañen porque no podía dormir solo. Yo sentía muchas presencias y hasta que me quedaba dormido, pues ya ellos iban cada quien a su habitación, ¿no? Hasta que en una ocasión, andando por la casa, yo sentía que alguien me seguía. Pero no le tomé importancia hasta que una vez, pues lavándome la cara, terminando de bañar, lavándome los dientes, me di cuenta que había alguien detrás de mí. Entonces bajé mi mirada hacia el lavabo y cuando la alcé de nuevo vi a una niña detrás de mí. Entonces fue algo, híjole, tengo la piel de gallina. Inmediatamente quedé paralizado, no me podía yo ni mover. De la nada, fueron cuestión de segundos, se perdió ese tiempo. Terminé, salí del baño y todo, pero no le comenté nada a nadie. Dije, bueno, tal vez fue idea mía, lo que sea, continué y todo. Y frecuentemente yo sentía esas presencias, ¿no? Sí. Hasta que llegó un momento en el que de nuevo, igual antes de dormir lavándome los dientes, alzo la cara y veo de nuevo a esta niña, pero ya con el cabello un poquito más largo, como un cabello como tipo de honguito, más o menos, Sí. pero con el cabello ya más largo cada vez. Pasó como 3 meses y como que me iba acostumbrando a verla, pero ya no me daba miedo, ¿no? Pasó, y hasta como los 9 meses más o menos, la dejé de ver, como 1 mes, 2 meses la dejé de ver. Ya como a los 9 meses, igual la misma situación. Entré al baño por algo, o sea, pasé por el espejo de la recámara y sentí una presencia, pero cuando llegué al espejo del baño, otra vez la vi. Pero ya no era una niña. Ya era un ser completamente malo, pues. ¿Recuerdas cómo era? ¿Cómo se te presentó? ¿En qué forma? Híjole, de una manera horrible. Cuando yo volteé a ver al espejo de nuevo, estaba detrás de mí y como que gritó. Pero horrible. Es algo que jamás voy a olvidar, jamás. Pasó eso y, híjole, ahí ya fue cuando ya me dio un miedo, ¿no? Muy intenso. Después ahí yo le platicaba a mis papás que pues yo tuve este problema, ¿no? Y pues me dijeron que simplemente pues siempre yo soy de orar en las noches, ¿no? Y todo eso. Y pues simplemente como que lo ignoramos en ese entonces. Pero en sí, un día de la nada estábamos levantando las cosas de la recámara para acomodarla y todo eso.
y mi mamá sacó unos álbumes de fotografía. Sí. Y los empezamos a ver y estábamos ahí con mis hermanos y mostrándonos fotos y todo eso, hasta que mi mamá saca una fotografía y yo le digo, ¿quién es ella? Y me dice, es que ustedes no la lograron conocer. Y yo le dije, pero yo ya la he visto. Y cuando yo le dije eso, inmediatamente mi mamá me volteó a ver y me dijo, ¿cómo que la viste? Y fue cuando pues le digo, es ella la niña que yo he visto. Y me dice, ella es la hermanita difunta de tu papá. Ándale. Entonces ella falleció a los 8 años de edad. Le dio una fiebre demasiado intensa y falleció. Y pues mi papá fue quien la levantó ese día, en la noche ya fallecida. Pues mi papá fue el que se dio cuenta que ya no estaba con nosotros. Entonces esa fue una de las historias que tengo, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que realmente era esta persona que se me andaba apareciendo a mí a través del espejo. Oye, pero entonces se podría suponer que esta pequeña todavía no había trascendido, estaba por ahí rondando. Sí, y eso ahí quedó. Después de que se platicó sobre ese tema y todo lo que a mí me pasó durante ese tiempo, hasta la fecha te puedo yo decir que cuando me voy a peinar, cuando voy a hacer algo que tenga que ver con el espejo, es súper rápido. O sea, yo no puedo tardarme mucho tiempo mirándome al espejo. Desde ahí tengo miedo de acercarme a un espejo, pues. Ajá. Fíjate, es algo que te dejó Como un trauma. Ujú. Pero fue un trauma, yo considero que fue un trauma, amigo, que pues sí es debido a una presencia que sí se hizo manifiesta, y tal vez cuando llegue el momento conocerás a esa personita que era imposible que tú la hubieras visto, ¿no? O sea, de no ser por una situación sobrenatural, no hubiera existido ni la más remota posibilidad, a menos de que fuera una foto, ¿verdad? Claro. Muy De hecho, yo actualmente pues, estoy casado y todo. Sí. Esto que pasó, yo soy de Isla Mujeres. Ok. Entonces, esto pasó en Isla Mujeres y cuando yo conocí a mi esposa, como al año, fuimos ahora sí que de vacaciones a ver a mi familia de nuevo en la isla, y nos quedamos ahí un fin de semana, un par de días, y estábamos durmiendo y de la nada ella se levantó gritando. Pero esta historia nunca se la había yo contado a ella. Uh-huh. Es algo muy personal que yo traía, ¿no? Sí. Se levantó gritando y pues me despertó. Yo le dije, oye, pero pues, ¿qué te pasa, no? Y me dice, no me podía yo mover. Y le digo, pero ¿cómo? ¿Te sientes bien? Me dice, es que había alguien parado en la puerta. Le digo, pero ¿cómo era? Le digo, yo pensé que era alguien que se había metido a la casa, ¿no? Me levanté y todo, y me dice, no, era una niña, pero cuando me vio que estaba junto a ti, corrió hacia nosotros. Me dice, pero no me podía yo mover, te estaba gritando, pero no me salía la voz. Y yo le dije, ¿y cómo era? Y es la misma personita que les describí hace un momento. Okay. Y ella jamás lo había visto, ni jamás le había yo contado esto a ella. Mira. Oye, Pues, y después de esto, ¿hicieron alguna oración, algo para que ella pudiera encontrar esa luz? Sí, claro. De hecho, en la casa, todo el tiempo han ido lo que son sacerdotes, hacer limpias en la casa, hace incluso novenas en la casa, oraciones. Es muy común eso en la casa, ¿no? Pero, híjole, es que
en la casa de Isla, anteriormente, es que en esa casa han pasado demasiadas cosas, porque desde que empezó la gente a llegar ahí y todo, pues era puro monte, ¿no? Entonces la casa se empezó con una casa de concreto normal, un cuarto grande y una palapa, ¿no? Así es como se empezó, como empezamos como familia a vivir. Y desde ese entonces siempre han aparecido cosas de ese fenómeno, ¿no? Igual en el cuarto atrás de la casa llega un horario en el que huele mucho a cigarro. Pero eso es presencia de mi abuelo y eso a todos nos queda claro. Incluso para nosotros que vivo aquí en Cancún, apenas antier, mi esposa me volteó a ver y me dice, ¿sientes ese olor? Y le digo, sí, es el mismo de la recámara de atrás, de la casa de Isla. O sea, es como que un olor muy particular de mi difunto abuelo. Vaya, pues es que son experiencias que sorprendentes, y ahorita cuando iniciaste tu relato decías que, bueno, que estabas estremecido, y es que finalmente al estarlo platicando se vuelve a revivir todo esto que tuviste, y nosotros te agradecemos, Adán, que nos hayas platicado, pero te vamos a invitar a poder platicar otra vez porque tienes mucho que compartir. Demasiado, y todas estas historias, como te puse por mensaje, son ligadas porque son de la misma familia, pues. O sea, son cosas que se nos han ido presentando, pero son de la misma familia que ya no se encuentran con nosotros, que son cosas que pues yo no conocía, ¿no? A estas personas que fallecieron mucho antes de que yo naciera. Adán, mira, ahorita nos vamos a ir ya, pero ¿qué te parece que mañana te marcamos? Vale. Perfecto, claro que sí. Que tengas excelente noche. Muchas gracias, igualmente. Saludos a todos. Gracias, amigo. El fantasma errante.